Pero muy buenos días a todas, espero les haya ido muy bien. Antes de iniciar, si alcanzaron a ver el video de Doña Juana, Sí, señor. No, ¿no? Pues más o menos. yo se lo vi. no. Yo no, Bueno, pero sé que primero, lo subieron a YouTube. bueno, lo único que les quiero decir es que lo vean. Pues tristemente sí quedé como con un sinsabor y quería pedirles disculpas porque habíamos programado para las 2:20 y resulta que la persona que nos hace la transmisión prácticamente a mí ni siquiera me dejó hacer la lectiva, sino me dijo, lo hacemos ya o ya, y empezamos como a las 2, 20 minutos antes, y creo que por eso no todo el mundo lo acabó a ver en tiempo real. Entonces, para iniciar las clases, sí quería como pedirles una disculpa porque fue una falla como tal de la persona que nos facilita el stream para poder verlo, ¿sí? Por eso fue que yo le dije a la persona, le dije, pues como usted es la responsable del incidente, necesito que me suba eso a YouTube, porque, o sea, las cosas se hacen en punto. Yo estaba muy bravo ese día, porque me dio mucha piedra, pero pues bueno, lo importante fue que ya vi que lo subió a YouTube, entonces las personas que lo quieran ver lo pueden ver. Creo que hicimos un buen trabajo con el profesor de Chía. Dimos datos que comúnmente no dan en los medios de comunicación. Hablamos un poco de cómo había surgido el relleno, esas cosas. Es importante, óigase bien, que lo miren porque son cosas que están pasando aquí en la ciudad. Y como último aviso parroquial, les voy a decir que vamos a hacer uno sobre economía, sobre la crisis económica actual del país y cómo nos pensamos que el gobierno puede escoger un camino para salvar al país. Pues de eso se trata la educación, ¿no? No solo que uno les diga, tal teórico dijo esto, tal teórico dijo tal, sino que uno también construya conocimiento. Y eso es algo que esto va a ir evolucionando en algún tiempo, y eso sí se los quiero decir de una vez, de noveno a 11, cuando esto ya coja un poco de fuerza, vamos a escoger a chicas al azar y que ellas hagan el programa. Entonces, un ejemplo, uno le puede decir, Paula Rojas, quiero que se haga un conversatorio en la dirección de curso sobre, no sé, sobre el tema del medio ambiente. Usted lo tendrá que hacer con una chica de décimo y una chica de 11, porque la idea es esa, que ustedes también se suelten. Además, porque ese proyecto lo diseñé yo y la idea es que esto se convierta a futuro en el proyecto de una emisora en el colegio, ¿sí? Que se pueda transmitir en distintos tiempos y que también va a resultar en una revista. Estoy trabajando fuertemente con María Teresa para mirar de qué manera lo hacemos. Porque la idea es que esto sea divertido, tras de que estamos en el confinamiento y no lo vamos a hacer divertido, toca hacerlo así para que ustedes se sientan chéveres. Bueno, se acabaron los avisos parroquiales. Cuénteme, señorita Dana, ¿en qué quedamos? Dana Guevara, inmediatamente. En los ácidos grasos poliinsaturados. Todo lo que tenía que ver con el omega 3, con productos como la emulsión de Scott que había mencionado ahí, que me robaron antes. Sí, Perfecto, señor. muy bien. Hasta ahora hemos visto lo positivo. Y bueno, también las empresas que tenían un desarrollo sustentable y sostenible. Ah, ya me acordé y creo que hoy tenía que explicarles qué era el desarrollo sostenible y qué era el desarrollo sustentable, ¿sí? Pues el sustentable, o sea, ya habías hablado más o menos sobre eso. Por eso, Que más o menos. uno, digamos que trataba de cuidar los recursos, como para, y la otra trataba de cuidar los seguros para la generación actual. No, pero eso No fue sé si una me hice entender. presentación así súper general, pero son cosas que ustedes deben tener muy claras. Sí, ¿Por qué? Porque no solo lo van a ver en emprendimiento, ustedes también lo van a ver en distintas asignaturas, sobre todo en biología, bueno, ya química, técnicamente. Entonces, pues yo creo que es el momento de iniciar, ¿listo? Entonces, quiero que todos coloquen como subtítulo eh,
qué es el desarrollo sostenible y qué es el desarrollo sustentable para las empresas y para los proyectos de emprendimiento. Ese es el título de la clase de hoy. ¿Qué es el desarrollo sostenible y sustentable para las empresas y los proyectos de emprendimiento? Bueno. Entonces, lo primero que vamos a decir, niñas, quiero que me escuchen antes de escribir, es lo siguiente. Espera un momentico. Isabela, ¿a qué te refieres? ¿A cuál video? Profe, pues no fue uno que tú nos hayas dado, ¿sí? Sino que yo estaba en Facebook y vi ¿cómo decirlo? Como por así decirlo, una industria donde pues trataban la piscicultura, pero profe, no, eso estaba muy feo. O sea, trataban a los peces súper mal y no. Bueno, qué bien que tú hayas visto eso porque ahora vas a entender con más veras lo que es la clase de hoy. Porque ahí vas a identificar la empresa que tuviste que trataba súper mal a los pececitos si la catalogas desde una visión sostenible o una visión sustentable. Por eso es importante que todo el mundo la tengamos clara. Entonces, lo primero que vamos a decir todos es que estos son dos paradigmas, anoten, estos son dos paradigmas económicos de desarrollo. ¿Sí? Entonces, y cuando hablamos del desarrollo, niñas, estamos hablando de cómo las naciones, cómo las economías progresan, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes conectan esa categoría de desarrollo a Colombia, se van a dar cuenta de que Colombia no tiene la posibilidad de desarrollo porque su sector empresarial e industrial es muy mínimo comparado con el de las grandes naciones, ¿sí? O sea, si uno compara nada más el nivel de desarrollo de Colombia con el de los Estados Unidos, pues la diferencia es totalmente abismal. Si lo comparamos con un país más de Latinoamérica, hablemos de México, también hay una gran diferencia, ¿sí? Y digamos que con la región, uno pensaría que inclusive países pequeños del mapa estarían menos desarrollados que nosotros, pues todo lo contrario, si comparamos nuestro nivel de desarrollo industrial y tecnológico entre Colombia y Ecuador, a pesar de que Ecuador ahorita esté jodido con el coronavirus, Ecuador nos lleva una ventaja de unas buenas décadas a nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque precisamente aquí en Colombia son muy pocos los que se han arriesgado a hacer empresa y también son muy pocos los que conocen cómo hacer empresa. O sea, nada más, yo creo que ustedes se sientan a charlar con sus padres y le preguntan, ¿quién es el dueño de Pozón? Le van a decir, es el señor Ardila Lule. ¿Quién es el de Bavaria? En alguna época le decían que era el señor Santo Domingo, hoy la Sam Miller. Y así, y usted empieza a hablar de empresas y créanme que no pasan de 5 a 7 empresas mencionadas, grandes. Si comparamos esto con el mundo, pues nosotros somos una economía que de verdad hasta ahora está en desarrollo. Entonces, el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable son dos paradigmas económicos de desarrollo que buscan analizar el progreso de las empresas, de las industrias y de las naciones. Ojo con eso, de las empresas, las industrias y las naciones, ¿sí? Y estos paradigmas propiamente aparecieron en el contexto de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué aparecieron en la segunda mitad del siglo XX? Yo creo que hay que echar un poquito de historia mundial y ustedes la tienen más fresquita porque están en noveno, estarán viendo la historia del mundo con Rocío, estarán viendo las guerras mundiales. Como ustedes bien saben, la Segunda Guerra Mundial aceleró el desarrollo tecnológico y la industrialización del ser humano de una manera terrible. O sea, en 5 años de guerra, la humanidad progresó más que por lo menos en 5 siglos de desarrollo. Entonces, el mundo técnicamente desde 1939 que inicia la guerra hasta 1945 tiene un proceso de desarrollo muy acelerado y eso hace que las naciones empiecen a desarrollar un nuevo tipo de sociedad. Ese nuevo tipo de sociedad se llaman las sociedades post-industriales.
las sociedades postindustriales. Quieren decir que es después de la era de la industrialización. Cuando ustedes en la historia hablan de la era de la industrialización, estamos haciendo referencia a esta temporalidad, 1844 a 1945. Entonces, ustedes saben que en 1844 es el año de la Revolución Industrial Inglesa, ¿no? Eso se sabe porque un gran economista que se llama Karl Marx escribió un libro muy famoso que se llaman Los manuscritos filosóficos y económicos de 1844. Ahí se lo encendí. Los manuscritos filosóficos y económicos de 1844. Entonces, esa temporalidad que les he dado es cómo se empieza a desarrollar la industria desde la máquina de vapor, cómo se empieza a tecnologizar las máquinas, cómo la industria que antes era muy manual se tecnifica, entra la técnica mecánica a hacer presencia en todas las industrias, pero en el año 39 y 45 dimos un salto gigante. El nazismo, ¿sí?, hizo que el mundo se revolucionara. Y quiero que manejen muy bien esta palabra, porque no es que esté haciendo apología al nazismo, después dirán eso, no. Estoy diciendo es que el nazismo como enemigo de la humanidad se convirtió no solo en un estado totalitario, sino que al mismo tiempo forzó a que Alemania se convirtiera como en la vanguardia tecnológica e industrial del mundo. Recuerden que para nadie es un secreto que Hitler empezó a forzar a todos los industriales alemanes a que desarrollaran cosas innovadoras, que eso hace parte de la visión de emprendimiento. Por ejemplo, les voy a colocar un caso, el Volkswagen. Ustedes conocen el Volkswagen, ¿cierto? La marca. Ustedes han visto el escarabajo con el que ustedes a veces juegan, que el golpecito cachirulo y me curo, ¿sí? Entonces, técnicamente, ese carro fue una innovación de la industria mecánica del siglo XX y fue una idea pionera porque Hitler por la guerra le pidió a Henry Porsche, que era el dueño de Volkswagen, que desarrollara un carro que tuviera un motor que no se refrigerara con agua. Y el Volkswagen Escarabajo fue el primer modelo en su época que refrigeraba su motor con un pistón de aire, lo que hizo que fuera una innovación. Lo mismo, ustedes van y miran, por ejemplo, el caso de Von Braun, el hombre que creó el primer misil proyectil intercontinental balístico, que era el B-2, una innovación. Tanta innovación hizo que inclusive los norteamericanos, después de la guerra, perdonaran a nazis como Von Braun. Y ustedes pueden buscar por internet, después de que Von Braun fue el físico de la Alemania nazi, se va a convertir en el director del programa espacial de la NASA, que llevó al hombre a la Luna. Él fue el que diseñó el programa Apolo, con el que el hombre llegó a la Luna. Pueden buscar por internet. Entonces, todas estas cosas que demuestran que la sociedad avanzó mucho, se tecnologizó, pero a un costo grande. ¿Cuál fue el costo grande? La contaminación y el cambio climático. Ahí se los escribo. Se me fue el cambio climático. Entonces, ¿qué sucede? Que el mundo no conocía que la industria le hacía daño al ambiente, ¿sí? Hasta antes de 45 todo el mundo ignoraba que el avance industrial y el desarrollo de la economía, de las empresas y de las naciones podían generar contaminación o una serie de cambio climático, específicamente. Esto solo se empieza a dar cuando empezamos a ver las consecuencias de 3 bombas atómicas y de una de hidrógeno. ¿Cuáles son esas consecuencias? Recuerden que arrojamos 3 bombas atómicas en el contexto de guerra. La primera que se probó que fue en Nuevo México, la segunda que se probó que fue en Hiroshima, la tercera en Nagasaki, y la industrialización del hombre llegó en su nivel bélico a ver que el hidrógeno creaba más destrucción que la misma radioactividad del plutonio.
la famosa bomba H. Todo esto empezó a generar cosas tan terribles como, primero, un cambio en el clima. Segundo, empezamos a ver que empezaron a aparecer lo que en algún momento se llamó el hueco de la capa de ozono, que hoy inclusive están diciendo que por consecuencias del confinamiento, no sé si ustedes han visto en las noticias, dicen que ya se cerró ese hueco de la capa de ozono. Pero todo esto fue haciendo. Y más que recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, inicia inmediatamente la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría era la lucha de las dos superpotencias, de Estados Unidos y de Rusia, por tratar de mirar quién ganaba la carrera industrial. Eso llevó inclusive a cosas tan nefastas como tener llamémoslo así, un cuarto incidente que afectara el clima como fue Chernobyl. Yo creo que todos ustedes han escuchado de la catástrofe de Chernobyl, que fue como a partir de un error humano en Rusia, por acelerar el proceso de industrialización de la energía atómica, terminan generando una explosión nuclear del tercer reactor de la planta que quedaba en Pripyat, y eso genera que se dé Profe, dígame. perdón, te interrumpo. Es que en mi casa acabaron de llegar unas personas de Claro que nos van a cambiar hoy el módem. Entonces, pues, ¿será que me puedo desconectar? Es que van a desconectar el internet. Tranquila. Yo estoy Vale, pendiente. gracias. Listo. Dice aquí Laura que estaba mirando aquí el chat, dice que ayer se estaba viendo precisamente la serie de Chernobyl. Bueno, es buena, de verdad. Yo también me la he visto, la de HBO, súper genial, se la recomiendo. Entonces, todo esto llevó a que en un momento empezaran a aparecer científicos que empezaran a hacer reflexionar sobre el desarrollo económico. Algo que era, pues, hasta el momento inconcebible, porque los economistas decían, esto es nuestro tema, ustedes los biólogos no se metan, pero se meten y empiezan a hacer reflexiones muy interesantes. Y empiezan también a generar que las naciones empiecen a unirse para generar políticas que ayuden a que el desarrollo económico, empresarial e industrial de las naciones no afecten como tal el medio ambiente. Y se hacen convenciones. Una de las más famosas fue la convención en Río de Janeiro, donde se reunieron los países por medio de la ONU y dijeron, vamos a luchar contra el cambio climático. Y pues eso parecía bien, hasta que empiezan a firmar una serie de acuerdos como el protocolo de Kioto. No sé si ustedes han escuchado sobre el protocolo de Kioto, ¿no? Bueno, esas caras me encantan porque quiero decir que no lo sabía. El protocolo de Kioto, por su cultura general, mis estimadas estudiantes, es un documento en el cual se acordaba que las naciones que lo firmaran debían reducir las emisiones de CO2. ¿Qué es el CO2? Ustedes bien lo saben, es el causante del efecto invernadero y que al mismo tiempo es el principal detonante de todo el problema del cambio climático. Todas las industrias a nivel mundial tienen altas emisiones de CO2, incluyendo las industrias de desperdicios, llamémoslo así, de productos llevados hasta su finalidad, es decir, hasta que se conviertan en basura, terminan generando grandes emisiones de CO2. Por ejemplo, aquí nada más en Bogotá, se hizo un estudio que lo hizo la CAR y lo hizo el DRACMA, y ellos empezaban a analizar que las emisiones de CO2 que daba los sectores de Puente Aranda y Montevideo, las industriales que quedaban aquí en Puente Aranda y Montevideo, que quedan aquí por los lados. Profe, perdón por interrumpirte, pero ¿puede repetir, por favor? La Profe, 13, se escucha la distorsionado. calle 13, entre 68 Profe. y Profe. que calle 13 empezaron Profe. a trasladar. Profe, te estás escuchando. Ay, ahora se salió el profe. No, ahí está, ahí está. ¿Dónde está? No, Uy. Profe, ¿puede repetir, por favor? Es que se estaba trabando mucho. Ujú.
sí, es un bajón ahí del Internet. Como les digo, entonces, las industrias generan altas emisiones de CO2. En el caso colombiano, vimos muy bien cómo aquí en Bogotá la CAR y otras instituciones hicieron análisis para mirar cómo las industrias que estaban en la zona industrial de Puente Aranda y Montevideo, que son como las zonas más importantes a nivel industrial de Bogotá, generan la ciudad. Hoy en día, muchas de las empresas que se ubicaban en este sector han sacado sus industrias para la sabana. Las vemos inclusive todo el sector de la autopista Bogotá-Medellín o de la... Teacher, no se escucha nada. Profe, te No, trabaste profe, otra te vez. trabaste otra vez. O sea, yo me quedé Profe, perdida al lado de trabaste. Puente Aranda y Montevideo. Hasta ahí llegué yo porque comenzó a pararse. Profe, ¿estás ahí? De hecho, acá en mi computador la imagen está trabada, ¿sí? Sí, acá también. Creo que el profe nos dejó. Carol Lara, que es Sí. el hospedador ahora. El profe se fue. Ahora, Ah, no, ya llegó. ¿Aló, aló? Hola, Profe. profe. Ya. La profe. La profe ya. ¿Sí? Sí, señora, ahora Bueno, sí. parece, nos toca tener mucho cuidado porque parece que se nos está cayendo. Algo está pasando en la red, entonces, de ahí sí, eso no lo puedo manejar. Pero bueno, entonces, técnicamente, ¿cuál creen que fue el único país del mundo que no firmó el protocolo de Kioto? A ver, ¿quién dice? Rusia. ¿Rusia? ¿Rusia? Estados Unidos. ¿Quién dijo Estados Unidos? Gana. Ah, Estados pues, Unidos fue el único país del mundo que no firmó. Porque Estados Unidos nunca, óigase bien, nunca ha creído en el cambio climático. Entre ellos, su actual presidente, Donald Trump, es uno de los tal vez únicos políticos del mundo que se ha atrevido a decir que el cambio climático hace parte de la teoría de la conspiración. O sea, imagínense esa cuestión tan absurda que Donald Trump... ¿Profe, me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Cómo, Laura? se silenció. Bueno. Entonces, como les digo, nunca pensó en eso. Digo que era parte de la teoría de la conspiración y ustedes todavía lo ven que a pesar de que se les han inundado sus ciudades, a pesar de que hay un montón de cosas que han afectado a Estados Unidos desde la época del huracán Katrina para acá, ellos dicen que eso nada que ver con el cambio climático. De ahí que, a pesar de todas estas convenciones y protocolos, también los países optaran por pedirle a los economistas y a científicos que diseñaran una serie de protocolos y de visiones de desarrollo importantes. Entonces se crearon dos, el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. Entonces quiero que todas ahí en su cuadernito bien bonitas hagan una división en su cuaderno en dos. Una parte la van a dedicar a qué es desarrollo sostenible y otra parte que es desarrollo sustentable, por favor. Mientras leo aquí lo que dice Isabela. Profe, sí, yo he visto videos donde la gente le pone como un motor al carro o no sé qué le ponen, pero lo hacen para que el carro genere más CO2. Sí, hay cosas que de verdad son terribles, Paula. Profe, pues y así nomás con lo del COVID, que ellos no quieren parar, Trump no quiere parar la economía. Bueno, pues sí, no quiere parar nada, no quiere hacer cuarentena, no quiere nada. Entonces, pues uno queda como, ¿por qué? O sea, Sí. ¿por qué son así? No, tiene una respuesta clara. Porque son capitalistas, porque son neoliberales, porque es el grado más salvaje de este sistema económico. O sea, el problema no es la economía, por eso a mí me encantan estas clases, porque es tratar de mirar que el problema no es el desarrollo económico de las naciones, ni el desarrollo industrial, ni mucho menos la economía.
El problema es el sistema económico en el que estamos viviendo nosotros, que el sistema económico en el que vivimos desde el siglo XV hasta hoy, y que para que nunca se acabe este modelo, ojo con esto, este sistema se ha inventado una serie de modelos, qué pena, para sobrevivir, y ese es el modelo más agresivo, el neoliberalismo. El capitalismo tiene un error fatal desde el inicio. ¿Y cuál es? Que puso el capital por encima del ser humano. O sea, cuando nació la economía nació con un fin, y es que la economía esté al servicio del bienestar y de la dignidad del ser humano. Pero en el capitalismo, óigase bien, la economía está al servicio del capital, del dinero, de la riqueza. Lo vemos hoy, con mucho dolor del alma se los digo, lo vemos hoy. El gobierno prefiere darle dinero a los bancos antes que darle dinero a la gente, lo hemos visto. Este gobierno lo primero que hizo fue decir, vamos a darle una partida presupuestal a los bancos para que los bancos le puedan prestar a la gente. Oiga, eso no es así, porque es que la plata que está dándole a los bancos viene de nuestros impuestos, del impuesto que paga el papá de Dana, la mamá de Paula, los padres de Isabela, los de Amy, los de todos ustedes, son los impuestos que a lo largo de toda la vida han pagado sus padres. ¿Para qué? Para que el Estado nos brinde bienestar y dignidad. Pero vemos un Estado que está al servicio de los bancos, que está al servicio del capital financiero, ni siquiera de las empresas, porque ustedes se han dado cuenta que la gente que tiene pequeñas y medianas empresas están quebradas, y un presidente, llamémoslo así en sus 5 sentidos, saben que la economía sale si las empresas están operando. Entonces lo primero que debieron haber hecho era ¿qué? Pues prestarle dinero a las empresas, pero no los bancos, sino el Estado. Para eso tenemos un banco del Estado que es el Banco de la República. Pues préstele a la gente, ¿sí? Garantícele alimentación, acceso a la salud a la gente. Si la gente tuviera eso, la gente estaría en su cuarentena, bien juiciosita, o algunos estarían en sus industrias trabajando sin la preocupación de que voy a quebrar, y automáticamente todo se estabilizaría. Pero tristemente el panorama no es así. Entonces, esto es para que vean lo salvaje que es este sistema económico. Y por eso vamos a entender las dos visiones de desarrollo. En donde ustedes han escrito desarrollo sustentable, quiero que escriban la siguiente definición. Considera una relación de valor con el medio ambiente y los recursos naturales. O con eso. Considera una relación de valor con el medio ambiente y los recursos naturales. Técnicamente, ¿qué quiere decir esa definición, mis niñas? Lo siguiente, y es que esta visión de desarrollo sí le encuentra un valor a los recursos, como el agua, como el petróleo, como todo lo que viene de la naturaleza, todas las materias primas. Pero ¿qué es lo que sucede? El valor solo lo encuentra a nivel de la producción, solo lo encuentra a nivel de generar un consumo y una supervivencia, óigase bien, para las actuales generaciones. Eso es algo triste, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tal, yo lo veo así. En un ejemplo muy sencillo, vivimos consumiendo agua y mientras nosotros vivamos, que el agua esté limpia. Los que vienen después, discúlpeme la expresión, que se jodan, que nos mandaron a hacer antes. Muchos capitalistas que defienden esta posición han dicho eso. Son capitalistas que defienden tesis como, por ejemplo, si el mundo quiere progresar hay que matar a los pobres. Lo han dicho, lo dijo un premio Nobel de Economía, un alemán. Dijo, la única forma en que este mundo se salve es que los pobres mueran. Eso lo dijo Hayek, Friedrich von Hayek, uno de los padres del neoliberalismo. Y créanme que nosotros estamos dentro de la condición de pobreza que decía Hayek, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa explicación. ¿Qué otra característica tiene el desarrollo sustentable?
dice que reactiva el crecimiento económico y su calidad. Esa es su principal tesis. Reactivar el crecimiento económico y su calidad. O sea, ahí como ustedes analizan ese primer punto, lo que quiere es técnicamente pensar primero en la economía antes que el medio ambiente. Segundo, promover la creación de una comunidad mundial basada en valores compartidos. Repito, promover la creación de una comunidad mundial basada en valores compartidos. Eso es una de las cosas más absurdas de lo que yo he leído y de lo que yo he visto. ¿Por qué? Ese concepto de valores compartidos es el que ha permitido que las naciones poderosas se metan en naciones pobres a robarle los recursos. Echemos un poquito de historia. Lo que le pasó a Irak con los Estados Unidos. Cuando ustedes eran muy pequeñas, y si no, pregúntenle a sus papás, después del atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas y del Pentágono, Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo. Y digo que el régimen iraquí, que era liderado por Saddam Hussein, escondía armas de destrucción masiva. Y eso hizo que Estados Unidos, junto con sus aliados, se volcaran a la guerra en Irak. Colgaron a Saddam Hussein, se tomaron Irak, y resulta que nunca, hasta hoy, usted encuentra que hayan encontrado una sola arma de destrucción masiva. ¿Pero qué sí encontraron? Petróleo, valores compartidos. ¿Sí? Esas tesis tan absurdas. Entonces, encontramos valores compartidos, y como somos una comunidad mundial que promueve valores compartidos, entonces tenemos todo el derecho de tomarnos el petróleo de esa nación. Miren eso. Entonces, ¿y qué le queda a la gente que vive en Irak? Nada, nada, absolutamente nada. Para que vean lo salvaje que es este modelo de desarrollo, ¿sí? Tiene partes bonitas, ¿no? Dice mejorar las condiciones sociales de una población. Bueno, no sé cómo, pero dice que lo hace, ¿sí? Mejorar las condiciones sociales de una población. Otra característica importante que tiene es atender las necesidades humanas. Pues también me pregunto cómo lo hace, pero pues escriban eso, que eso lo dice, ¿sí? Dice que conservar y mejorar la base de los recursos. Sí, eso sí le interesa. Conservar y mejorar la base de los recursos, pero para asegurar la supervivencia de ellos. Ojo con eso. Dicen aquí en el chat, eso no se dice, no se pone en los zapatos de las personas que no tienen tantos recursos. Sí, es cierto. Existen muchas teorías de la caída de las Torres Gemelas, un montaje. Para el que quiera ahondar un poco sobre la verdad de lo que ocurrió el 11 de septiembre, les recomiendo un documental muy bueno que hizo un norteamericano, un gran cineasta de los Estados Unidos, se llama Michael Moore. Michael Moore, ahí se lo describí. Él tiene un documental que se llama Fahrenheit 9/11. Lo deben ver. No hay estudiante que haya pasado por el bachillerato que no haya visto Fahrenheit 9/11. Lo que les digo, eso se le tiró toda la popularidad a Bush en los Estados Unidos, y eso fue lo que permitió que tuvieran un presidente como Barack Obama. De ahí van a entender todo ese contexto interesante de lo que pasó el 9/11 del 2001. Y bueno, dice que otro punto interesante dentro de este paradigma de desarrollo sustentable, asegura los niveles sustentables de la población. Quiero que de pronto sí, hijo machín, se acabó esta clase. Bueno. ¿La retomamos? O sea, con otro. Pues vamos a mirar hasta qué hora es que va esta clase. Hasta en las tiempo real. 40. Pero quedan Listo, de como una. 10 minutos. Ya les mando el link, ya les mando el link. Yo me retiro, ya les mando el link. Chao. Listo. Chao, profe. Chao.